A ver, Priscila. Ah, muy bien. ¿Están viendo la pantalla? Que dice Iglesia Cristiana, un encuentro con Dios. Bien. Bueno, aunque ustedes no lo crean, bueno, algunos deben haber estado orando por esto, pero ya llegó el momento, hermanos. Ya está. Ya casi. Ya casi. Terminando esta clase, nos queda una clase más. O sea, hoy y la clase que viene, y ya descansan de mí. Así que sus oraciones han sido contestadas. Tenemos, muy atrasado, hoy tenemos que ver, creo que voy a llegar al capítulo 3. No sé si voy a llegar al 4, pero vamos a intentar. Eh, Preguntas, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien pudo hacer el ejercicio? ¿Tiene algún comentario que hacerme? ¿Qué les pareció? ¿Es buena idea darle eso a los... Ya que están hasta acá, ya para hacer la tarea tuvieron que haber leído hasta el capítulo 3. ¿Qué piensan? ¿Es muy loco la idea de decirle a un creyente nuevo que lea estos 3 primeros capítulos? Ahora que lo leyeron, ahora que lo estudiaron más o menos, ¿qué piensan? ¿Estoy loco de darle esto? ¿No piensan nada? Uf, me abruman con tantas respuestas, che. Yo contesté, contesté. Ah, no se te Hola, escuchó. pastor. Buenas. Hola, Sí, Miguel Camaño. Bendiciones. ¿cómo ¿Cómo estás, estás? Miguel? Te bendiga. La verdad que para mí, o sea, hizo dentro mío algo hermoso. Vio algo lindo y lo primero que como hijo de Dios es tremendo porque uno vio que años estaba por ahí sirviendo y a mí me han dicho si no servía, si no cumplía ciertos requisitos, no servía, no, y yo, viste, crecí con eso y la verdad que leyendo ahí que ya somos bendecidos, que ya somos prosperados en el espíritu y uno creció porque creció escuchando la voz de Dios en las personas que le instruían y le enseñaban. Ujú. Pero la verdad que me bendijo mucho todo el tema del estudio. Buenísimo, gracias, Miguel. ¿Alguien más? Yo no sé, para mí no escuchaste lo que yo dije, ¿no? No, no se escuchó. Ah, bueno, que dije que en estos días, en esta semana, estuvimos compartiéndolo en la iglesia y así a personas en particular o en situaciones o en el Congreso de Jóvenes que hubo este fin de semana, en donde pude meter el tema de en Cristo, la Ujú. explicación de qué quiere decir en Cristo, lo compartí, así que se multiplicó esa novedad de esa frase que se repite tanto en Efesios, pero que trae una gran verdad. Así Sí, que a mí me recibió y lo multipliqué. qué bueno. ¿Se les hace difícil a los nuevos? Yo ahora, últimamente, no estoy con nuevos creyentes. Generalmente se me pegan líderes o se me pegan creyentes que están creyendo. Tengo 2 o 3 personas que están nuevitas, nuevitas. Les he dado a hacer Efesios 1, 2 y 3 y bueno, me ha resultado. Me ha resultado el hecho de que los hago pensar, los hago empezar con el pie derecho de quién son en Cristo, para después sí, cuando Dios les muestre qué tienen que hacer, cuál va a ser la tarea dentro de la iglesia, lo puedan hacer desde ese lugar y no largarlos al ruedo y correr el riesgo de que se quemen. Entonces, pero bueno. Por eso necesito si alguien me hace el favor de tirarme
ese dato. Si lo van a usar, que me puedan decir, sí, funciona con el nuevo creyente. Yo lo he probado y créanme, eh, está muy bueno para la charla, está muy bueno para, inclusive entre amigos, ¿no? Está muy bueno para abrir conversaciones, para... eh, es, es un disparador muy bueno. Es un rompehielo, como digo yo. Así que, ¿alguien más que quiera decir algo? Efesios 1, 2 y 3. Hoy lo terminamos. Son de pocas palabras ustedes, che. Si alguna vez voy a dar otra materia con ustedes, les voy a poner nota por hablar. Al que no le habla, le baja la nota. Van a ver que van a aparecer loros. Los voy a tener que callar después. Bueno, Efesios. Autor, Pablo. Audiencia, mayormente gentiles. ¿En qué zona? Asia. Fecha. Pablo estaba de vacaciones en la isla de Éfeso. ¿Cuántos dicen amén? No, estaba preso y no en Éfeso. ¿No estaba de vacaciones? ¿Dónde No, estaba? estaba preso. Preso, preso. El propósito, enseñar la posición actual, espiritual del creyente. Por eso Efesios nos habla constantemente allá, los lugares celestiales, los lugares celestiales, los lugares celestiales. Que no es un lugar, sino más bien es una... Es, es, es algo que está en medio de nosotros que nosotros no podemos ver. Es un ambiente del cual nosotros no estamos, a no ser que Dios nos revele, que Dios corra la cortina, como lo ha hecho tantas veces, y podamos ver ese mundo espiritual que nos rodea, que está, que es más real que este. Eh, pero Pablo, recuerden que Pablo fue al tercer mundo no, al tercer cielo, Sí, y dice que vio cosas y le fue prohibido hablar las cosas que vio. Entonces, cuando nosotros leemos a Pablo, nosotros tenemos que saber que Pablo vio cosas cuando él compara, por ejemplo, que vamos a ver en Efesios, que compara la iglesia con un cuerpo, que Jesús es la cabeza. ¿De dónde lo sacó? Pablo vio cosas, no le fue permitido hablar, pero cada vez que lo leemos y vemos cosas raras que escribe, es porque él también tuvo una experiencia y cuando ejemplifica lo que es el cielo, cuando ejemplifica lo que... Él ya sabe lo que es, él lo vio. Entonces, todo lo que leemos, lo leemos un poco asombrados. El mismo Pedro dice, Pablo escribe cosas raras. Así que, pero porque Pablo tuvo una experiencia que es sumamente sobrenatural. Bueno, si ustedes tienen sus Biblias, vamos a ir paso por paso eh, cubriendo lo que nos falta. Acuérdense, Efesios capítulo 1 es posesión, nuestras posesiones en Cristo, posesiones en Cristo. Y el capítulo 2 va a hablar de nuestra posición en Cristo. Uno es la posesión, que es lo que tenemos. Y ahora va a hablar el capítulo 2 de nuestra posición en Cristo. Entonces, la carta a los Efesios es fácil estudiarla, por lo menos porque tiene una estructura muy simétrica, una estructura sencilla. Está dividida en dos partes, 7 ramas de doctrina de un lado, 7 ramas de doctrinas del otro. El centro de la epístola es una oración completa, una oración sin puntos, sin comas, sin nada, que es el capítulo 3 del 14 al 21, que es lo que vamos a ver hoy. Y después tiene 7 ramas prácticas, que son
el capítulo 4 en adelante. ¿Sí? Y el centro del centro es enraizados y cimentados en amor. Si tenemos que encontrarle el corazón a la carta, es ese. Si le tenemos que encontrar la columna vertebral de la carta, es capítulo 3 versículo 14 al 21. Y después, si miro para adelante, miro la doctrina, miro la posición, miro quién soy. Y si miro para atrás de la carta, del capítulo 4 en adelante, me va a estar hablando de lo que debo hacer, cómo lo debo hacer, pero entendiendo capítulos 1, 2 y 3. Yo creo que lo he repetido hasta el cansancio, pero bueno. Por esta causa, también yo, esto lo escribe Pablo, por esta causa, ¿cuál es esta causa? ¿Qué causa? Versículo 15, capítulo 1, por esta causa dice. Entonces nosotros tenemos que parar ahí y decir, ¿cuál es? ¿Qué causa, Pablo? Bueno, todo lo que vino hablando de la predestinación de antes de la fundación del mundo, de que fue el Padre el que se movió para hacer que todo lo que nosotros tenemos ahora en Cristo funcione. Entonces, por esta causa también yo, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, fuimos a Apocalipsis y cuando leímos acerca de Efesios hay una parte que dice, es muy conocida, se predica mucho esa frase. Dice que ustedes son tibios, o sea, se han olvidado del primer amor. ¿Se acuerdan que lo leímos? Eso se lo dice a la iglesia de Éfeso, a esta misma iglesia. Pero fíjense qué interesante, porque acá Pablo resalta, ¿qué resalta? De vuestro amor para con todos los santos. Y después en Apocalipsis dice, vuelve al primer amor. Es la misma iglesia. Entonces, ¿cuál fue el amor que se apagó? El amor por los hermanos. Si es que podemos seguir el hilo conductor de las dos cartas, de la carta de Efesios y de la carta de Apocalipsis. ¿Sí? Acá Pablo resalta, y de vuestro amor para con todos los santos. Por eso Jesús le dice a esta iglesia, mucho tiempo después, vuelve a tu primer amor. Y si creemos que Pablo le está hablando a una iglesia en crecimiento, que esta es una de las primeras cartas que va a tener la iglesia de parte de Pablo, y les está levantando diciendo vuestro amor para con todos los santos, a mí no es que quiero ser dogmático y no, es esto, pero intuyo, o sea, por lógica, entendemos que el amor que se había enfriado era el amor a los santos. Versículo 16 dice, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ese es el corazón pastoral de Pablo, ¿no? No ceso de dar gracias por vosotros, todos, si alguna vez están en un ministerio, son pastores o van a ser pastores, hay una carga por la gente que se reúne con ustedes o que Dios les trajo a ustedes para que ustedes las guíen al, a Cristo, que terminan orando por esa gente, ¿no? No se los pueden sacar de encima. Desgraciadamente hay algunos que no te los puedes sacar de encima y estás orando por la iglesia. Y eso es lo que hace Pablo. ¿Para qué? Y esta es la oración de Pablo. Fíjense qué interesante. La oración de Pablo no es para que consigan un templo más grande, no es para que todos tengan, qué sé yo, buenos instrumentos, buenas luces, buen power, ¿no? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el Dios de nuestro Señor Jesucristo? El Padre de Gloria. Os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él.
wow, la oración de Pablo no es por nada material. Dice que lo que está pidiendo es sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién es ese Él? ¿Del Padre o de Jesús? Léanlo bien. Para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, ¿quién nos tiene que dar espíritu y sabiduría y revelación? El Padre. Conocimiento de Él, del Padre. ¿Y cómo va a ser ese conocimiento, esa sabiduría y esa revelación? ¿Por dónde va a venir? Y acá está la clave. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cómo se entiende eso? O sea, Dios, el Padre, nos va a dar revelación y sabiduría para conocerlo más a Él. ¿De qué manera viene esa sabiduría, ese conocimiento, esa revelación? Muy clarito, más clarito, échale agua. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo no está hablando poesía acá. Esto es una carta, no es poesía. No es que se lo inspiró, qué sé yo, Luis Miguel o algún cantante de... No, está hablando de una verdad, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cómo funciona eso? ¿Alguien me puede decir cómo funciona que tenemos ojos en el entendimiento? Así lo pone Pablo. Y que esos ojos se alumbran. Uf, ¿cómo? ¿Cómo va a pasar eso? Si ustedes ven, hay un montón de dibujitos que cuando alguien tiene una idea, ¿cuál es el dibujito que le ponen? Si hay un emoji, una lamparita que se prende, ¿no? ¡Ting! Iluminación. Una idea. ¡Ting! ¡Ah! ¡Ah! Es ese momento. ¡Ah! Muchas veces nosotros pensamos que vamos entendiendo cosas de Dios. Algunos pensarán que es por el instituto. Algunos pensarán que es por los maestros que a ustedes les enseñan. Algunos pensarán que porque ustedes cada día están más inteligentes. Créanme que cuando entendemos algo, nada de eso es lo central. Lo central es que nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento fueron alumbrados. Es el Espíritu Santo el que nos está alumbrando. Entonces hay que reconocerlo cada vez más. Hay que reconocer ese momento. Ah, y decir gracias, Espíritu Santo, por mostrarme eso. Reconocerlo. Porque yo por mi cuenta no me puedo dar. No lo puedo entender. Entonces, un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Fíjense, Dios no quiere que andemos en ignorancia, para que sepamos qué cosa. Tres cosas básicas. La esperanza a que Él nos ha llamado. Acuérdense que nuestro Dios es el Dios de esperanza. Entonces, Pablo está orando por la iglesia con un corazón pastoral para que la iglesia conozca más al Padre. ¿Y qué quiere que conozcan del Padre? La esperanza a cual Él nos ha llamado. ¿Qué otra cosa? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, cuánto es la herencia que nosotros tenemos. Y acá Pablo se inventa una palabra, versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza? Esa se la inventó porque no podía decir algo muy grande. Entonces dice supereminente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Quiénes? Los que creemos. Las cosas de Dios funcionan para los que creen.
El poder de Dios funciona para los que creen, ¿sí? Según el poder de su fuerza. Entonces, acá hay dos para qué. Y eso habla de funcionalidad. Pablo ora. ¿Ustedes creen que Efesios podría tener alguna necesidad material? Y capaz que sí. Se estaban reuniendo en una casa prestada, en una escuela, no tenían un templo. Pablo podría haber dicho, bueno, lo primero que tenemos que orar es por un templo. ¿De qué te sirve un templo si no conoces al Padre? ¿Qué vas a hacer adentro del templo si no conoces al Padre? ¿De qué te sirve que llenes un estadio si no conoces al Padre? Pablo tiene las prioridades bien establecidas. Conocer al Padre, ¿sí? Que tengamos revelación del Padre. Que sepamos lo que es la esperanza a la que nos ha llamado, las riquezas que tenemos y eso puede ir. ¿Para qué quiere que sepamos todo eso, Dios? Yo a veces lo veo de esta manera. Nosotros somos como hijos, hijas de un padre que es multimillonario, que tiene muchas empresas, supongámoslo de esta manera. Muchas empresas. Y nosotros, con la edad que tenemos, en vez de estar en los negocios del padre y saber cómo funciona, estamos jugando a los jueguitos en casa, a la PlayStation o al Candy Crush. O estamos mirando Facebook a ver qué hizo la vecina, la tía, la prima, el sobrino, qué están haciendo, dónde van de vacaciones. Estamos paveando en todo eso. Y sin embargo tenemos un padre que es multimillonario. ¿Qué va a querer ese padre cuando nos ve a nosotros como hijos? Che, pavo, algún día me voy a morir. Ponete a conocer cuáles son los negocios. Interiorizate. Aprendé. Salí de ahí, salí de tus cosas y ponete a pensar en lo nuestro. Entonces el Padre nos ha rescatado de una mala manera de vivir, nos ha puesto en Cristo en los lugares celestiales, nos ha dado todo lo que nos dio en el capítulo uno. Por eso, Pablo ahora te necesitan entender desde dentro esta realidad. Por eso dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hay un propósito. ¿Para qué? Bueno, me voy a apurar un poquito porque si no, no vamos a llegar ni... Efesios, seguimos, el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe no, esto está repetido, está repetido. Perdón, perdón, está repetido el PowerPoint acá. Acá está. Las riquezas. ¿Cuáles son las riquezas de Dios? Bueno, Efesios nos va a hablar de varias riquezas. Fíjense, la riqueza de su gracia. ¿Alguien me puede decir qué significa gracia? Algo que no merecíamos y sin embargo lo recibimos. Bien, ¿y eso qué es? En una Gracias, palabra. ¿Eh? gracias, gracias. Ujú. Gracias. Gratis, Gracia gracias. inmerecida, ¿Cómo? gracia inmerecida. Bien, más fácil todavía. Regalo, regalo. Gracia, don. Son las dos palabras que tienen charis en griego. Y las dos significan regalo. Tanto gracia como un don son regalos. Entonces nos habla de las riquezas de sus regalos, las riquezas de la gloria de su herencia, las riquezas en misericordia. O sea que Dios es absolutamente rico en misericordia. Por eso sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo puedo haber metido la pata hoy y voy a Dios. Dios tiene una nueva misericordia para mí. Y como ustedes me conocen a mí, seguramente si metí la pata hoy, mañana voy a meter la pata otra vez y voy a ir a Dios. ¿Y qué creen? Tiene nuevas misericordias, porque Él es rico en misericordia.
las riquezas excesivas de su gracia, las riquezas inescrutables de Cristo. ¿Alguien sabe qué significa inescrutables? Si ustedes leyeron la Biblia, me imagino que habrán leído esa palabra y habían dicho, como no la entiendo, la voy a buscar en el mataburro. Cuando ustedes lean la Biblia y ven una palabra que no entienden, vayan al Incomprendible, diccionario. incomprendible, pastor. Incomprendible, muy bien, y que no se pueden medir, no se pueden calcular las riquezas incalculables de Cristo y las riquezas de su gloria. De todas estas riquezas habla Efesios, ¿sí? Entonces, de esa es la que quiere Pablo, que nosotros estemos atentos de las riquezas que ya son nuestras en Cristo Jesús. Según el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Acá lo que está operando es que nosotros quiere que conozcamos su fuerza, la misma fuerza que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sí? ¿Qué tanto poder tiene Dios? Bueno, es el mismo poder que resucitó a Cristo. Lo está comparando Pablo. Fíjense, sobre todo, lo sentó en los lugares celestiales. ¿Dónde lo sentó? Sobre todo, principado, potestad, y señorío y poder, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es, yo quiero que te imagines a Jesús, hombre. Jesús no es un fantasma, no es Gasparín el fantasma amigable, es un hombre resucitado, el primer hombre resucitado. Acuérdense que se le apareció a los discípulos y dice, vengan, toquen. Un espíritu no tiene hambre, no comen, denme de comer. No tienen algo para comer y comía. Ese mismo Cristo, ese mismo Jesús, es el que está sentado a la diestra del Padre. El mismo. Entonces, imagínense como quieran imaginárselo, si tienen la imagen correcta de Jesús en el capítulo 4 de Apocalipsis, con sus pelos blancos, su lleno de luz, su cinto de oro, su bronce en los pies, más o menos se imaginan que Cristo está sentado en ese trono. Bueno, ahora el Padre puso todo a sus pies, todo. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Quiere decir que si sometió el Padre todas las cosas, ¿qué está por encima de Jesús? Nada. Esto es importante entenderlo, porque si entendemos que no hay nada por encima de Jesús, el Padre dice y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Si ustedes me dijeron que no hay nada por encima de Jesús, el cuerpo de Jesús somos nosotros, ¿hay algún principado por encima de nosotros? No puede. No puede, ¿no? Por lógica no se puede. A no ser que no estés en Cristo. Ahí ya no te puedo asegurar nada. Pero en Cristo, siendo Jesús la cabeza y nosotros el cuerpo, principados, autoridades, poderío, señorío, todo está a nuestros pies. Aunque vos te consideres que seas el callo del dedo chiquito de Jesús, que seas la uña, vieron que la uña del dedo chiquito no sabemos ni para qué existe, porque está ahí, pero bueno, imagínate que vos decís, no, yo soy lo más chiquito. Bueno, vos sos la uña del dedo chiquito del pie de Jesús. Aún así, estás por encima de todo principado, de toda potestad, de todo señorío, de todo lo que se nombra, porque estás en Cristo. Y Él sigue siendo la cabeza. Dice la plenitud de aquel que todo
lo llena en todo. Entonces, si nosotros nos ponemos a orar y entendemos lo que Pablo quiere que entendamos, esta revelación de estar en Cristo, va a cambiar nuestra oración. Tiene que cambiar nuestra oración porque estás en otro lugar. Vos no estás hablando de la derrota, vos no estás hablando desde un lugar que no sea en Cristo, con todo lo que eso significa. Esto no es poesía, esto es realidad absoluta. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, córtenme en cualquier momento, ¿eh? Yo Esto va a ser importante porque en el capítulo 6 Pablo nos va a enseñar que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra autoridades, en las regiones celestes. Ah, tenemos lucha contra... Sí, tenemos lucha, pero mira dónde estás. Estás por encima de ellos. En el capítulo 2. ¿Se entiende por qué primero tenemos que entender uno, 2 y 3 y después entender el 6, donde habla de la lucha espiritual? Porque si vos solamente estudias el 6 y, y pensás que hay que luchar, y decís, ¿cómo lucho? ¿Dónde lucho? Bueno, tenés que luchar desde este lugar, desde esta posición en Cristo, en los lugares celestiales, por encima de todo nombre que se nombra. ¿Se entiende? Hay preguntas con esto. Es muy importante que esto se entienda. Cuando cerrás tus ojos y vas a orar, y vas a orar por alguien, ¿desde dónde orás? Desde tu fuerza, desde tu posición como líder o como pastor, no. Orás desde el lugar en donde estamos todos, en Cristo, con todos los poderes ya derrotados. O sea que oramos desde la victoria, para que se haga la victoria en la tierra, para que se libere a esa persona por la que estamos orando, para que se salve esa persona por la que estamos orando. Pero nosotros no estamos orando desde la derrota, desde el capaz. No, ya estamos, ya somos más que victoriosos en Cristo Jesús. No por nosotros, es Él el victorioso y nosotros estamos en Él. Por eso es importante entender este concepto. Capaz que cuando veamos el 6, capítulo 6 en la lucha, volvamos a este pasaje para recordarlo. Y ya empezamos con el capítulo 2. Acá sí, vamos a empezar a hablar de posición. Lo otro era posesión que teníamos y acá es nuestra posición. Y él, ¿quién será este él? ¿De quién viene hablando? Acuérdense que no, en la carta original no tenemos capítulos y versículos. Dice el último versículo, la cual su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, la cabeza. ¿De quién está hablando? ¿Del Padre o del Hijo? La cabeza del cuerpo de la iglesia, ¿quién es? Jesús. Está hablando del Hijo. Entonces acá, como sigue la carta, cuando dice, y él, entonces este él es Jesús. Ustedes tranquilamente podrían leer, y Jesús os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, fíjense, en otro tiempo, porque le está hablando a la iglesia, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Esta fue la porción de la escritura que choqueó a mi hija cuando estábamos estudiando Efesios. Mi hija ya con 28 años nació con nosotros ya siendo pastores, siendo líderes. No conoció una vida fuera de la iglesia. Pero yo le tuve que hablar de este pasaje y le digo, hija, vos también estabas muerta en delitos y pecados. Nadie nace cristiano. Nadie nace en Cristo. Es por fe. En algún momento tenés que hacer tu decisión por seguir a Cristo. Yo sé que muchos de ustedes ya están en la iglesia, tienen hijos, tienen sobrinos, tienen hermanos y que han nacido dentro de la iglesia. Bueno, esto hay que hablarlo también. ¿En qué momento? Porque a veces es como que siguen una cultura de iglesia, es como que siguen, pero hay que hablarlos con ellos para decir, hey, vos estabas muerto en delitos y pecados, quizás fue muy poquito el tiempo, quizás no te diste cuenta, pero todos nosotros, porque por naturaleza, la palabra naturaleza quiere decir nacidos de, por naturaleza somos hijos de ira. O sea, cuando vamos al hospital y nos dice, ay, mira, tuve un hijo, mira, le querés conocer, lo ves, el bebé dice, ah, hay otro pecadorcito. Nadie dice eso, ¿sí? Decimos qué bonito el nene, pero sí, en algún momento va a tener que reconocer que nació muerto en delitos y pecados. Cuando tenga conciencia de pecado, va a tener que reconocer eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, en otro tiempo andábamos de esa manera. En otro tiempo. A- Recordemos que el incrédulo o el que no tiene a Cristo no es que está enfermo, está muerto. Necesita vida. Por eso ahora no estoy tan a favor de ese evangelismo de decirle a la gente Dios te ama solamente. Solamente hay que quedarnos con eso, el Dios te ama. Sí, sí, Dios lo ama. Pero la persona tiene que reconocer que a los ojos de Dios está muerto en delitos y pecados. En algún momento lo va a tener que reconocer. Porque si una persona no reconoce su situación, no necesita un salvador. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si nosotros no llevamos a la persona a entender cuál es su situación a los ojos de Dios, porque esta es la mirada de Dios. Sin Cristo, nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Entonces la persona tiene que entender lo bajo que ha caído, lo insalvable de su situación a los ojos de Dios, que tenga que decir en algún momento, ¿y cómo hago? ¿O qué hago? Tranquilo, hay un Salvador para eso. Se cuenta de un evangelista muy viejo que le preguntó a otro evangelista muy viejo cómo hacían en sus tiempos de jóvenes para convertir a las personas, para llevarles el evangelio, porque en ese tiempo no se llamaba a la gente al altar a recibir a Jesús. Eso es moderno, es de hará que tiene ¿qué? 300 años, 500 años, el hecho de llamar a la gente al altar y hacer una oración de fe. ¿Es un buen instrumento? Es un buen instrumento. Pero eso no se hacía antes. Entonces, ¿cómo hacías para... ¿Cómo se hacía? Si no había oración, no había llamado, ¿cómo se hacía? Entonces este evangelista, y ustedes lo pueden corroborar con predicaciones antiguas, ya no hay audios, no hay videos, pero las pueden leer las predicaciones de Pedro en Hechos, las predicaciones de Pablo en Hechos, ¿de qué hablaban?
hicieron un llamado al altar, hicieron una oración de fe. Jesús los llamó y dijo, bueno, a ver, quien quiera aceptarme, pase adelante y acépteme. Y repitan después de mí. No. Entonces este evangelista viejo le decía, nosotros hablábamos de la condición humana, cómo Dios veía la condición humana, o sea, en otras palabras, el pecado. Y predicábamos del pecado y lo que el pecado había hecho en la humanidad y del pecado y del pecado. Cuando llegaba un momento la gente misma nos decía, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que pasó con Pedro, que los judíos le dijeron, ¿pero qué haremos? Y Pedro le dijo, bueno, arrepiéntense y bautícese cada uno en el nombre del Señor. Así de sencillo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que eran cristianos si no hicieron una oración de fe? Por los frutos, por los frutos. El otro día hablaba con alguien y me contaba de alguien que hacía mucho que no veía yo. Le digo, ¿cómo está fulano de tal? No, me dice, anda en esto, cosas malas, ¿no? Le digo, qué lástima. Bueno, pero él hizo la oración de fe, me dijo. Y le digo, ¿qué te pensás? Que la oración de fe es una vacuna contra los frutos. Nos están demostrando que está lejos, no es tan difícil. Por los frutos los vamos a conocer. Entonces lo que necesita escuchar de Cristo otra vez necesita escuchar de Cristo. Entonces, fíjense la condición del ser humano en este versículo. Todos estábamos ahí, de alguna u otra manera. O sea, todos estábamos muertos, todos éramos pecadores perdidos. La única diferencia, él era el estado de decadencia. O sea, alguno podía estar tirado en una calle, otro podría estar, no sé, en un bar, el otro podría estar, y otro podría estar en una oficina, trabajando, otro podría estar en un yate, no sé, en el medio del mar. Todos estábamos muertos, todos estamos muertos en delitos y pecados sin Cristo. Lo otro es el estado de decadencia que puede tener. A algunos se les nota más porque quizás los vemos tirados en la calle, pero el que vive en, qué sé yo, por poner el que vive en plena ciudad, bueno, el que vive en un country, que tiene autos, necesita tanto a Cristo como el que está tirado en la calle. En uno se nota más la decadencia que en el otro, sí, pero los dos están muertos en delitos y pecados. Esa es la condición que Dios ve. Entonces, eso es lo que está describiendo Pablo en este momento. Acuérdense que Pablo estudió en las mejores escuelas, estuvo con las mejores personas, estuvo en lo más alto de lo que era la religión de su momento. Y él dice esto que estamos escuchando. Todos anduvimos así. Se incluye él, que había sido el top de la gama de lo que había en ese tiempo. Entonces, si hay algo que quiero que aprendan, por lo menos de esta clase, es que cada vez que aparece un pero en la Biblia, párense en el pero porque viene algo distinto. Los peros son contradicciones. Te está diciendo algo la Biblia, pero una forma que tengo yo de estudiar la palabra es decir, hacerle círculos a todos los peros que aparecen. Pero, y entonces poder estudiar el antes y el después. Y acá viene un después glorioso. Versículo 4. Pero Dios muestra la condición allá abajo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Fíjense las tres veces que aparece la palabra juntamente, juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Apartados de Cristo, nadie tiene vida. Vida espiritual, obviamente. Por gracia sois salvos. O sea, por regalo de Dios somos salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él,
con Cristo o con Jesús, nos resucitó. Fíjense que es pasado, ya somos resucitados con Cristo. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales otra vez juntamente con Cristo Jesús. Los tres juntamente que aparecen acá en el griego, en español pusieron dos, el tercero pusieron con, pero en el griego hay tres palabras, juntamente con Cristo. Es tan fuerte la identificación con Cristo, que juntamente con Cristo es que recibimos todo, y fuera de Cristo no tenemos nada. ¿Para qué hizo esto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este era el evangelio que predicaba Pablo. No tengo ningún tipo de dudas. Cuando él se encontraba con gente, predicaba esto de una manera o de otra, pero este era el hilo conductor, nuestra condición como humanidad caída, perdida. No importa, no sé cómo explicarlo, la decadencia, no importa. El estado de cada persona, eso casi ni importa. Importa que la persona entienda que para Dios estamos todos mal. Entonces no importa tu estado social, tu inteligencia, no importa nada de eso. Estás muerto en delitos y pecados y necesitas un Salvador. Entonces acá hay tres cosas que Dios lo hace por misericordia, lo hace por amor y lo hace por gracia. ¿Qué ponemos nosotros en todo esto? ¿Qué pone el ser humano en todo esto de la salvación? No ponemos nada. Solamente pecado ponemos, lo único que podemos dar. Te cambio el pecado por una vida nueva. Y bueno, es lo único que tengo, pecado. Y sí, entonces fíjense, yo necesito que ustedes, como estudiantes de un instituto bíblico, puedan diferenciar lo que es misericordia, lo que es gracia y lo que es justicia. ¿Lo pueden diferenciar? Son tres palabras y el Espíritu Santo usa las tres palabras en formas distintas. No es lo mismo. No es lo mismo justicia que misericordia y que gracia. Misericordia. Alguien puede tener compasión, o sea, amor y pasión por lo que hace. Eso es compasión. Alguien puede tener pasión y constancia en lo que hace, y eso se lo reconoce como lástima, porque no hay amor. ¿Se entiende lo que quiero hacer? La misericordia tiene que tener los tres elementos, si no, no es misericordia. Si hay amor y hay constancia, pero no hay pasión, lo que hay es caridad, darle de comer a los pobres, darle esto, pero si no hay pasión, eso es caridad. Si tengo pasión en lo que hago y constancia, pero no tengo amor, eso es lástima, lo hago por lástima. Si tengo amor y tengo pasión, pero no tengo constancia, eso es solamente compasión. No es que esté mal la compasión, la lástima o la caridad, solamente que estamos definiendo los términos. Misericordia es amor, pasión y constancia. Son los tres. Si no, no hay misericordia. En hebreo la palabra es gesed y la palabra en griego es eleos. Entonces, la justicia. Siempre ustedes, creo que con ustedes ya lo he hecho. ¿Cuántos les gustaría ser tratado con justicia de parte de Dios? Levanten la mano. Ah, ya saben, no. Claro, porque justicia ¿qué es? Darle a cada uno lo que merecemos. Y después de lo que leímos nosotros recién, olvídate, no, yo no quiero ser tratado con justicia. Entonces, ¿qué necesito? Misericordia. Porque la misericordia es no recibir lo que merezco.
Y cuando Dios atiende con misericordia a mi pedido, lo que me da es gracia. No me da justicia, no me da misericordia, me da gracia. La gracia es recibir lo que no merezco. ¿Se entienden bien los tres elementos? Porque nosotros los cantamos, lo usamos en canciones, lo usamos en predicaciones, lo usamos cuando oramos y a veces ni sabemos lo que estamos diciendo, solo sabemos que estamos diciendo una palabra que está en la Biblia. Pero si ustedes están estudiando, aprendan a reconocer cada una de las tres. Créanme que cuando yo predico en una iglesia nueva y le pregunto a la iglesia, ¿cuántos quieren que Dios los trate con justicia? El 90% me levanta la mano. Y ya cuando explico y después lo pregunto, nadie levanta la mano. Entonces, necesitamos instrucción en esto. Ahí nos damos cuenta qué caídos que estamos, que no podemos soportar la justicia de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Esa es justicia. En cambio, nuestra paga cayó sobre Cristo. Nuestra justicia ahora es Cristo. Y por Él ya pagó por nosotros. Entonces, por misericordia, recibimos lo que no merecemos. Y cuando Dios nos da algo, recibimos lo que no merecemos. Y esa es la constante en nosotros. Es todo por gracia. Todo. La gracia es la solución al pecado del hombre. La misericordia es la solución a la miseria del hombre. La gracia quita la consecuencia del pecado. La misericordia remueve el dolor del pecado. La gracia es favor no merecido que salva. La misericordia es favor no merecido que nos perdona. La gracia nos da lo que no merecemos. La misericordia no nos da lo que merecemos. La gracia trata con la causa del pecado, la misericordia trata con los síntomas del pecado. La gracia ofrece perdón por el crimen, la misericordia ofrece alivio del castigo. La gracia quita la consecuencia del pecado, la misericordia remueve el dolor del pecado. La gracia sana la enfermedad, la misericordia elimina el dolor de la enfermedad. La gracia en cuanto a la salvación dice paraíso, cielo, vida eterna. La misericordia en cuanto a la salvación dice ya sin infierno, sin condenación. La gracia de Dios dice te perdono. La misericordia de Dios dice me compadezco de vos. Entonces, después igual esto se los paso para que ustedes lo puedan tener. Créanme que inclusive yo lo he enseñado en la iglesia y cada tanto pregunto, a ver, alguien que me diga quién es qué es justicia, qué es misericordia y qué es gracia, y se quedan todos ahí pataleando como chancho en la, en la baldosa. Y no, 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 hay que recordarlo cada tanto, ¿no? Entonces, pero es importante que lo sepamos. Porque por gracia, por eso hay que saber exactamente qué es la gracia, porque acá nos dice, porque por gracia sois salvos, fíjense, por medio de la fe. No somos salvos por fe. Es un error decir que somos salvos por fe. Un error teológico. Si viene un hermano en la iglesia y te dice, no, sí, yo fui salvo por fe, yo no lo voy a corregir. Pero nosotros que estamos estudiando, tenemos que entender que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe es el tenedor que te lleva la comida a la boca, es la cuchara que te lleva. La fe es el medio, pero la salvación es por gracia. ¿Sí? Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Otra vez, ¿cuál es el don de Dios? ¿La fe? No, la gracia. Don y gracia es lo mismo, regalo. Porque por regalo ustedes son salvos, por medio de haber escuchado a Cristo, porque la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Entonces,
Por regalo son salvos por medio de haber escuchado a Cristo. Y esto no es de ustedes, pues un regalo de Dios. ¿Qué cosa? La gracia. No por obras para que nadie, perdón, uh, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Ya en Cristo somos hechura suya. Esta palabra hechura solo aparece dos veces en la Biblia, por eso me pareció interesante poner los dos versículos en donde aparece. Acá en Hechos, en Hechos, en Efesios y en Romanos. En Romanos dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, las cosas invisibles de Dios, ¿cuáles cosas invisibles? Su eterno poder, su deidad. Dice que se hacen claramente visibles. ¿En dónde? Desde la creación del mundo. Y dice que las podemos entender por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Alguien nos pregunta a nosotros, ¿cómo fueron salvos? ¿Cómo una tribu en el medio del Pacífico que no le llegó el Evangelio van a ser salvos? Ah, no, acá está la respuesta. Porque Dios se revela por las cosas hechas. Quizás esa tribu no le llegó el Evangelio, pero adoraron el sol, las cosas hechas por Dios. Entonces Dios los va a juzgar de acuerdo a la información que les llegó. ¿Sí? Y la palabra hechura es poema, que nosotros de ahí viene la palabra poema. Eso somos para Dios, un poema, creados, ¿sí? En Cristo Jesús, otra vez, dentro de el Mesías Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué hora es? Hora de ¿Quieren recreo. tener un recreo? Sí, sí. Sí, porque los estoy matando ya con tanta teoría. Ya les No, veo yo los ojitos, parecen todos estaba medio esperando, chidos. ¿Son todos chinos los que tenemos? No, se me están estaba durmiendo. esperando que terminaras esta diapositiva y te iba a decir para hacer el Dale. recreo. Bueno, Y entonces, 40. nos vemos en 10 minutos. Sí, sí. Talán, talán, chicos, hermanos. Hacemos un break. Un break. Salgan afuera, que los agarre un poco el frío, van a ver cómo se van a despertar. Tranquilito. Ok, dejamos en el versículo 10 porque somos hechura suya, o sea, somos su poema, en Cristo Jesús. Él está escribiendo algo nuevo en nosotros. Y eso que está escribiendo en Cristo Jesús es para buenas obras. Y acá es importante que nosotros sepamos lo que son las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Y algunos me van a decir esto, lo otro, aquello. Bueno, ¿qué dice la Biblia que son las buenas obras? Más interesante saber eso. Entonces la Biblia nos habla de estar sin obras, malas obras. Dentro de las malas obras hay creyentes que hacen malas obras y creyentes que hacen, y no creyentes que hacen malas obras. ¿Se entiende, no? Yo sé que hay muy poquitos no creyentes que hacen malas obras, pero algunos hay. Y seguramente no van a su iglesia, van a otra iglesia. Después están las obras de la ley, también la Biblia habla de eso, pero también habla de buenas obras, lo que acabamos de leer recién. Y las buenas obras también se dividen en las que hago en o para mí, son buenas obras, pero no son en Cristo. Hago buenas obras para que me vean a mí, hago buenas obras para promocionarme a mí, hago buenas obras para que me vean a mí, hago buenas obras porque tengo que hacer ahora buenas obras, pero hay otras buenas obras que son en Cristo, que es, por ejemplo, perdonar a alguien que no tengo ganas de perdonar. Sin embargo, Jesús me dice que perdone, voy y perdono. Esas son buenas obras en Cristo, porque indudablemente yo no las hubiera hecho. Entonces, las obras de la carne son todas esas.
La mente carnal cubre las malas obras, las obras de la ley, no tener obras, pero también cubre las buenas obras hechas egoístamente o egolátricamente, o donde yo soy. Entonces, las buenas obras son en Cristo. A eso le llama a Dios buenas obras. ¿Sí? Entonces, para verlo un poquitito más, vamos a verlo con dibujito más, así no se me duermen. Tenemos los dos árboles. ¿Sí? Imaginémonos esto, el Evangelio, ¿quién es Dios? ¿Y qué dice e hizo Dios en, o sea, dentro de Cristo? Ese es el Evangelio. Entonces, hay alguien que tiene su corazón negro, está muerto en delitos y pecados, escucha el Evangelio y tiene un arrepentimiento y cree. Entonces esta persona, por medio del Espíritu Santo, se le da un nuevo corazón, ahora ya tiene una buena raíz, ahora ya cree y está en Cristo. Entonces, si esa persona permanece en Cristo, lo que le queda ahora es, según lo que vimos en Gálatas, ¿sí? Escucha al Espíritu Santo, permanece y tiene fruto. Va a empezar a tener fruto del Espíritu en su vida. El efecto visible en esta persona que hizo todo este camino va a ser un comportamiento visible a los demás. Por los frutos los conoceremos. Vamos a ver personas que son muy buenas para hablar, pero capaz que sus frutos en su vida no condicen con lo que dice, con lo que predica, con lo que enseña. Entonces, ahí es donde vemos que por ahí no son buenas obras. ¿Qué pasa con un corazón que escucha el Evangelio y no se arrepiente, no cree? Ese corazón puede estar trabajando y esa persona puede alimentar a los pobres, esa persona puede visitar los hospitales, esa persona puede ayudar a las ancianitas a cruzar la calle, esa persona puede ser muy buena con su familia, está haciendo obras. Sin embargo, como no está en Cristo, para Dios no son buenas obras. ¿Se entiende la diferencia? Para Dios, ¿qué son? ¿Alguien sabe qué son estas obras? Tus justicias son como. Trapo de inmundicia. ¿Alguien sabe lo que es un trapo de inmundicia? Eh, Algo sucio. Para los que tenemos esposa, hija, madres, hermanas, sabemos que El trapo que usaban las mujeres para la menstruación. exactamente. Entonces, esa persona, por más que haga muchas justicias para Dios, son como trapos de inmundicia, son como toallitas femeninas usadas. Para Dios no tiene ningún valor. ¿Se entiende entonces la diferencia entre buenas obras para Dios y las malas obras? Las buenas obras siempre son en Cristo. Yo conocí mucha gente buena, inclusive gente más buena que alguna gente de la iglesia. Me ha tocado trabajar con gente que son amorosísimos, no están en Cristo. Bueno, para Dios las obras que ellos hacen no son buenas obras, porque no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué decía Eduardo? Cuando Eduardo estaba de este otro lado, sin Cristo, me acuerdo que me preguntaron, me dice, pero fui a una iglesia evangélica y la pregunta era, si te murieras hoy, ¿dónde ibas? Así, bien, patada al pecho. Ya no era creyente. Entonces, alguien se dio vuelta y me dice, si vos te vas a morir, ¿dónde pensás que irías? Y yo re cara dura, la cara como un adoquín.
Y dije, y no, sí, me voy a ir al cielo. Yo no hago cosas malas, no me drogo, no fumo, no mato, no robo, no, nada. Me voy a ir al cielo. Fíjense dónde estaba mi teología, ¿no? Todas mis buenas obras eran trapos de inmundicia. Yo pensaba que iba a ir al cielo por obras. Pero acá lo que estamos leyendo es que no es por obras, para que nadie se gloríe. Si Eduardo hubiera ido al cielo, podía haber dicho, "Ja, estoy acá por lo bueno que fui". Sí, bueno, hasta acá llegamos. Pablo nos habla de la alabanza al principio. Pablo bendice a Dios, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Después Pablo adora. Pablo pide a Dios que abra nuestros ojos para captar la plenitud de esta bendición. Primero nos explica la gran bendición en donde estamos, toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y después ora para que nosotros podamos entender esa verdad, vivir en esa verdad. No solamente entenderla, enseñarla, predicarla, sino vivir desde ahí. Por eso Pablo dice, necesito que esta revelación les entre a ustedes. Por tanto, acordaos, y acá Pablo les estaba hablando específicamente a los efesios. Acuérdense, en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por lo llamada circuncisión, o sea, por los judíos. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios. Otra vez, ¿ven cuál es nuestra posición? Primero nos dijo que estábamos muertos en delitos y pecados, ¡pum! Pero Dios, que es rico en misericordia, ahora nos lleva otra vez allá abajo. Ustedes, los gentiles, estaban alejados de la ciudadanía, eran ajenos a los pactos de Dios, estaban sin esperanza y sin Dios, porque el Dios era el Dios de Israel. Otra vez Pablo pone la condición y otra vez aparece el famoso pero. Ahora, en Cristo Jesús, vosotros, o sea, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él, o sea, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué ambos pueblos? Judío y gentil. Derribando la pared intermedia de separación, acá lo que hace referencia es que realmente había una pared intermedia en el templo que no permitía que los gentiles pudieran pasar a la parte de los judíos. Bueno, Pablo dice, ya esa pared se derribó, aboliendo en su carne las enemistades, o sea, Jesús se llevó todas las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, se llevó las enemistades, la ley, para crear en sí mismo, o sea, para crear en Jesús, de los dos, un solo y nuevo hombre. Ustedes van a escuchar mucha discusión. Cuando entran un poquito más profundo en teología, van a encontrar gente que está a favor de que la iglesia e Israel estén separados, que Dios va a tratar separadamente a Israel y la iglesia, y hay otros que dicen que no, que la iglesia es la iglesia y que Israel, los creyentes, son los que están dentro de la iglesia. Ya no hay judío, ya no hay gentil, dicen. Ahora es la iglesia. Yo tendería a estar de acuerdo con esa gente por este versículo que dice un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, o sea, nosotros los gentiles, y a los que estaban cerca, o sea, a los judíos. Porque por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, judíos y gentiles tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Así que, conclusión, versículo 19, así que ya no sois extranjeros. Ahora Pablo está llegando a la conclusión de lo que dijo al principio,
que antes éramos extranjeros, que no teníamos pacto, ahora concluye, cierra el círculo y dice así que ya no sois extranjeros ni arrimados, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta es la posición ahora en Cristo de la que Pablo está hablando. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué significa esto? Significa que apóstoles y profetas era lo que existía hasta ese momento como escritura, la escritura que tenían entonces, pero dice siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, como cuerpo, como ese nuevo hombre que somos en Cristo, la iglesia, su cuerpo es uno solo y se va edificando ¿para qué? Para la morada de Dios en el Espíritu dentro de la iglesia. Y acá terminaríamos con la primera parte de las siete partes de la doctrina. Entramos en el capítulo 3, versículo del 1 al 13 dice, por esta causa, y ahí nos deberíamos preguntar otra vez, ¿qué causa? Tenemos que remontarnos a todo lo que dice en el capítulo 2 de que ya ahora es un solo cuerpo, de que Cristo derribió, Por esta causa, dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. O sea, Pablo estaba preso en Roma por predicar un evangelio que incluía a los gentiles. Por eso está preso. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, o sea, si ustedes han escuchado de este tiempo en donde Dios ha derramado su regalo, que me fue dada para con vosotros. Fíjense importante esto. Esto lo vimos en Gálatas. Que por revelación, a Pablo no se le ocurrió predicar este evangelio, le fue revelado. Entonces, que por revelación me fue declarado el misterio. Como antes le he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bien, si yo la semana que viene les pregunto a ustedes, ¿cuál es el misterio? Yo voy a esperar que ustedes me sepan decir cuál es el misterio. Para eso se los voy a decir yo ahora. Pero probablemente la semana que viene les pregunte, ¿cuál es el misterio? Primero, el misterio no pudo haber venido si no era por revelación. El misterio estuvo oculto para Adán, para Noé, para Abraham, para Moisés, para todos los profetas, incluyendo a, qué sé yo, Daniel, Isaías, porque dice, este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Quiere decir que este misterio fue revelado solamente a Pablo. Antes de Pablo, nadie sabía este misterio. ¿Cuál es el misterio? ¿Alguien sabe cuál es el misterio? Porque cada vez que aparece la palabra misterio en la Biblia, no es algo que no se conoce, sino que es algo que ya se conoce, pero que antes de Pablo no se conocía. Era un misterio. Colosenses 1:26. Vamos a leer Colosenses 1:26. Si alguien lo puede leer, me hace un gran favor. Colosenses 1:26 y creo que 27. A ver, vamos a ver. Colosenses, sí. 26 al 29. ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien está ahí? ¿Se fueron todos a dormir?
¿Están todos con la cámara apagada? ¿Están todos comiendo? ¿Qué onda? No, yo estoy. ¿Alguien lo puede leer? Colosenses 1, 26 al 29. Lo leo, pastor. Por favor, Nati. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Bien, entonces si yo le pregunto cuál es el misterio escondido por los siglos de los siglos, revelado ahora a Pablo, ¿cuál es el misterio? Lo acaba de De leer que Cristo Nati. se manifiesta a los hombres, No, que Cristo se Mm, manifiesta a los hombres para salvación. Trata de usar las mismas palabras que usa, no estás mal, pero trata de usar las palabras que usa la Biblia. Colosenses 1, 27. Cristo en vosotros, Cristo en nosotros. Ahí está, listo. Vamos a usar las palabras que usa la Biblia para hacerlo más fácil. ¿Cuál es el misterio? Cristo dentro En- de nosotros. Cristo en, que es Cristo en nosotros, dentro de nosotros. Acuérdense que hasta este momento nadie se le hubiera imaginado que Dios podía venir a morar dentro de una persona. En este momento, el misterio es que Cristo está dentro de nosotros. Ese es el misterio revelado. Entonces, cortita la bocha. Si yo les pregunto, ¿cuál es el misterio que le fue revelado a Pablo? Cristo dentro de nosotros. Cristo en nosotros. Fíjense que Pablo lo dice con otras palabras acá. Que los gentiles son coherederos y están incorporados como miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas dentro del Mesías Jesús. Acá otra vez tenemos tres palabras en griego que se usa coherederos, la, no sé cómo diría acá, hubiera dicho concorporados y copartícipes. O sea, las tres cosas dentro de Cristo, o sea, nosotros los gentiles ya somos coherederos, vamos a heredar juntamente con Cristo, estamos en el mismo cuerpo de Cristo, somos miembros, o sea, ustedes tienen un brazo, una mano, dedos, pies, bueno, eso, todo eso es parte de su cuerpo. Bueno, los gentiles ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Y somos participantes de las promesas, porque todas las promesas que hace el Padre se las hace al Hijo. Él es el sí y el amén de todas las promesas del Padre. Entonces, nosotros estamos dentro del Hijo. Todas las promesas que el Padre le hace al Hijo son también para nosotros. Por medio del Evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don, por el regalo de la gracia, del regalo de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. O sea, Dios me llamó a predicar este mensaje por su pura misericordia y por su pura gracia. Este es el mensaje que Pablo tenía que predicar, que los gentiles tienen, o los judíos, todos los que creen, Cristo viene a morar dentro de ellos. Wow. ¿Se entendió? Necesito que me pregunten, necesito que me lo digan si no se entendió. Esto es recontra importante. Esto es recontra clave. El misterio es Cristo en nosotros.
esperanza de gloria. Y sigue diciendo Pablo, acá lo explica, a mí que soy el menos, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, este regalo. Sí, porque Pablo perseguía a la iglesia, Pablo mató creyentes. Entonces dice, yo soy el más chiquitito de todo, pero me dieron este regalo. ¿Cuál es este regalo? Anunciar entre los gentiles la buena noticia de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, Dios me dio un regalo. ¿Cuál fue ese regalo? Predicar entre los gentiles las riquezas que no se pueden contar, que no se pueden dimensionar, que no se pueden medir, que tenemos en Cristo Jesús. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. O sea, la dispensación es el tiempo en el que este ministerio estuvo escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y acá dice, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios, acuérdense, no dice uniforme, dice multiforme sabiduría de Dios, quiere decir que la sabiduría de Dios se mueve de muchas maneras distintas. No hay una sola, no es uniforme. No es una iglesia y todas las iglesias son iguales. Hay chinos, hay árabes, hay judíos, hay argentinos, hay americanos, hay hindúes, hay aborígenes, hay africanos. Es multiforme y la sabiduría de Dios llega a cada uno de ellos. Entonces esa sabiduría multiforme sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, cualquier sea la iglesia, sea amarilla, negra, roja, en Europa, en Asia, en Sudamérica, donde sea. Esa sabiduría de Dios va a ser dada a conocer, fíjense que otra vez, por la iglesia, ¿a quiénes? A los principados, a las potestades en los lugares celestes. Fíjense que este misterio que Dios tenía escondido, no lo conocían ni hombres, pero tampoco lo conocían los principados, las potestades, los ángeles caídos. Porque ahora están con el ojo pelado viendo cómo puede ser que Dios haya venido a morar en personas. Entonces estos principados y potestades en los lugares celestes están descubriendo eso. Y ese es el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales es vuestra gloria. O sea, estoy preso por ustedes, no se desmayen, no se desanimen, esto es para vuestra gloria, esto es para que este mensaje siga adelante. Bueno, y entramos en el centro de la epístola. Y acá viene la oración de Pablo. Otra vez nos presentó un panorama y ahora Pablo va a orar. Por eso en el ejercicio que yo les pedía, hay una parte en donde ustedes tienen que hacer esta oración personal. Y me parece genial, porque Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué cosa? El ser fortalecidos con poder, ¿en dónde? En el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones. A fin de que, arraigados, esto tiene que ver con raíces, arraigados y cimentados, esto tiene que ver con cimientos, en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede
todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mamita querida, qué oración. Después de esta oración, tomate un Alka-Seltzer, tomate una hepatalgina, porque esto hay que masticarlo mucho. No hay que leerlo de corrido. Hay que meditarlo. Ser fortalecidos en el hombre. Fíjense la oración. Hasta ahora en todas las oraciones de Pablo no vemos una sola oración por cosas materiales. Y estaba preso. Ni siquiera ahora para salir libre. ¿Alguien me puede explicar que este hombre en la situación en la que está, lo único que pide es que la gente pueda comprender más y más a Dios y que Dios fortalezca el hombre interior y que la gente pueda comprender ¿Se dan cuenta de que este hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, preso, sin justicia, injustamente preso por predicar, ni siquiera pide ser liberado, pide por la gente para que conozcan más a Dios? Yo llevo muchos años caminando ya dentro de la iglesia. He estado en innumerables reuniones de oraciones. No sé, creo que me alcanzan las dos manos o una mano para contar las veces que hemos orado solo por esto. Y sin embargo, es la oración central de un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, mostrándonos cómo orar, que es el centro de la oración. Esto debería ser, en mi humilde opinión, esta es una opinión y pueden no estar de acuerdo, debería ser el centro de la oración de la iglesia y de los pastores y de todo aquel que se precie de líder. Y aquel, esto es, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Y ahí termina la oración con un amén. O sea, que está pidiendo, pero también entiende que aquel a quien están pidiendo es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Porque a veces ni saber cómo pedir sabemos. Acá es donde yo les digo que hay una bisagra. Ya terminamos los 3 capítulos de doctrina. Los 3 primeros capítulos de Efesios es doctrina. Acá ya empieza el hacer. Acá empieza la práctica desde la posición que ya tenemos en Cristo. Y Pablo empieza diciendo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. ¿Ven? Ahí cambia todo. Ahí es donde cambia. Les ruego que andéis. Ya no está hablando ustedes en Cristo son, en Cristo y en Cristo y en Cristo. Ahora dice, les ruego que vivan, que caminen, que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta es otra pregunta que hago bastante seguido. ¿Cuál es la vocación a la que fuiste llamado? Porque acá Pablo nos pide que andemos como es digno de la vocación. Pastor, fuimos llamados hijos de Dios, fuimos llamados coherederos, fuimos llamados escogidos.
Ujú. Entonces la respuesta es, ¿cuál es la vocación a la que fuimos llamados? La vocación a la que fuimos llamados es Efesios 1, 2 y 3. Está bien lo que dice Miguel, pero básicamente Pablo dice, bueno, ahora, yo preso en el Señor les ruego que vivan conforme a lo que ya les escribí, porque no es otra carta, es la misma carta, solo que ahora va a cambiar el rumbo. Dice, ese es el llamado que nosotros tenemos. ¿Cuál es el llamado? A vivir conforme a lo que se dice en Efesios 1, 2 y 3, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, fíjense, en guardar la unidad del Espíritu. No dice que hay que ir por la unidad. He estado en reuniones en donde a veces nosotros, no, hermanos, tenemos que unirnos, tenemos que... No, no, ya estamos unidos en Cristo. Tenemos que guardar la unidad. No hay que alcanzar la unidad, ya somos uno. ¿Sí o no? ¿Cuántos cuerpos hay? ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántas cabezas hay? Una. Entonces, hay que guardar esa unidad. No es que hay que alcanzarla, porque si no nos estamos poniendo por encima de aquel que hizo que Cristo se sentara y que nosotros estuviéramos en Cristo y que fuéramos uno con Cristo. Eso lo hizo el Padre. Y si el Padre hizo todo, nos sentó con Cristo en los lugares celestiales, ahora yo voy a decir, bueno, tengo que alcanzar la unidad. Dale, pavo, ¿qué unidad vas a alcanzar si ya sos uno en Cristo por el Padre? Lo que tenés es morir a la carne, lo que tenés que morir es a los deseos egoístas, lo que tenés que morir es al yo. Ahora vivís en comunidad, ahora vivís para la iglesia, que es tu cuerpo. Y algunas veces vas a tener que ceder. Muchas veces vamos a tener que ceder para que la unidad se logre. Un cuerpo, dice versículo 4. ¿Cuántos cuerpos? Uno. Así que por ahí te toca un bautista, por ahí te toca un pentecostal, por ahí te toca uno de Asambleas de Dios, por ahí te toca un cuadrangular. Estamos divididos en denominaciones, pero somos un cuerpo. Dios no nos ve como... ¿Ustedes saben cuántos de un encuentro con Dios van a entrar al cielo? Ninguno. Los que van a entrar al cielo son los que están lavados por la sangre del Cordero. No es que allá va a decir, acá entran los de encuentro con Dios, acá entran los cuadrangulares, acá entran los bautistas, acá entran los... No, esas son cuestiones que nosotros hemos hecho acá en la tierra para poder ordenarnos mejor, para poder administrar mejor. No está mal, pero somos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es muy importante que nosotros entendamos esto, porque esto está hablando de unidad. Porque lo que sigue tiene que estar acorde con lo que estamos leyendo acá. Está hablando de la unidad. Uno, 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 uno. No nos tenemos que olvidar de eso. Ahora va de lo macro a lo micro. Va de lo general a lo particular. Pero cada uno de nosotros, ¿ven? Somos uno. Un cuerpo, una cabeza, una fe, un bautismo, una iglesia. Otro pero. Ahora va a lo particular. Cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, les dio regalos. Por eso, de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Estamos entendiendo? Uno, este uno le da a cada uno un regalo. Y fíjense lo que dice, y él mismo.
¿Quién es ese Él? Jesús mismo, podríamos decir así. Y Jesús mismo constituyó a unos, ¿lo conocen el de la mano? ¿Cómo explicarlo con la mano? ¿Los 5 dedos? ¿Lo conocen? Apóstol. ¿Por qué el dedo gordo es apóstol? ¿Por qué toca los otros ministerios? Un apóstol es una persona que va a un lugar donde no hay una iglesia, tiene que hacer de pastor, tiene que hacer de evangelista, tiene que hacer de profeta, tiene que hacer de maestro, tiene que hacer de todo. Hasta que la iglesia se forma y entonces este apóstol pone un pastor que se haga cargo de esa iglesia y él se va a otro lugar. Así de sencillo. El pastor es parte de la iglesia. El pastor no es alguien separado. Entonces, dedo gordo, apóstol. ¿Por qué? Porque toca los otros ministerios. El dedo índice, profeta. ¿Por qué? Porque el profeta señala. Es por acá. Dios dice por acá. Señala. El dedo más grande. No lo voy a poner solo porque queda feo. Pero el dedo más grande, evangelista. ¿Por qué evangelista el más grande? Y porque el evangelista quiere hacer campaña los 365 días del año, a toda hora, a todo momento, lo cual está cableado así, está el regalo de Dios sobre esa persona es ese comportamiento, querer salvar a todo el mundo. Entonces quiere, por eso es el mayor, ¿no? Quiere hacer. El del anillo, ¿cuál es? El pastor. ¿Por qué? Porque tiene el compromiso de guiar a las ovejas, de llamar, de curar, de pastorear, de alimentarlas. ¿Y el más chiquito? ¿Qué queda? El maestro. ¿Por qué? ¿Por qué el más chiquito es el maestro? Porque el maestro llega a los lugares que los otros no llegan. ¿Sí? Va profundo, va a los lugares donde los otros no llegan. Entonces, de esa manera pueden explicar los 5 ministerios de Jesús. Ahora, ¿qué es un apóstol? Es un enviado de Jesús. ¿Qué es un profeta? Alguien que habla en nombre de Jesús. ¿Qué es un evangelista? Alguien que trae las buenas nuevas de Jesús. ¿Quién es un pastor? Aquel que guía a las ovejas hacia el gran pastor, hacia el buen pastor. ¿Y quién es un maestro? Aquel que enseña lo que el maestro enseñó. Entonces, estos 5 funciones que nosotros vemos acá no son títulos, son funciones de Cristo. Entiéndanme bien esto. Venimos hablando de un solo cuerpo, Jesús, y Jesús da estos dones para que estas personas funcionen como que Él estuviera en la tierra. Entonces hay enviados, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros que están cableados, que tienen una intención, un espíritu dentro de ellos. Por ejemplo, yo soy maestro. Si vamos a una reunión, yo les diría, mire, toda la iglesia tendría que estar estudiando y la palabra y estudiando la palabra. Pero si en esa misma reunión hay un evangelista que dice, no, ¿qué vamos a hacer estudiando la palabra? Tenemos que salir y que la gente se convierta. Y si hay un pastor que dice, no, bueno, no, lo que pasa es que necesitamos que es que nos reunamos, que asistamos. Y si hay, no sé, un profeta va a decir, no, lo que necesitamos es santidad, Dios, necesitamos reuniones de oración. Si no entendemos esto, no vamos a andar peleando. Las 5 son funciones de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué son estas funciones? Acá mismo lo dice. Evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de qué? ¿Quién hace la obra del ministerio? Los santos. Los santos. La iglesia. Y Dios da a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para preparar a los santos para hacer la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Acá lo estoy leyendo, no es mi idea, ¿eh? Lo estoy leyendo, no estoy interpretando.
hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, del conocimiento de qué? Del Hijo de Dios, el varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se entiende entonces? Porque a veces sacamos este texto del contexto y podemos hacer un pretexto para cualquier cosa. Sin embargo, acá, si lo entendemos en el contexto en que está, que es hablar de la unidad, que Cristo mismo es uno, pero a cada uno le ha dado algo para que ese uno se pueda multiplicar. Entonces, si yo veo a un pastor, tengo que decir, gloria a Dios por Jesús, porque ese pastor es Jesús en la tierra. Si veo a un maestro, gloria a Jesús, porque es en parte es Jesús enseñando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pueden no estar de acuerdo, pero para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Fíjense que los hombres son los que tienen estratagemas, no demonios, ¿eh? Acá no estoy hablando de demonios, acá hay hombres que tienen estratagemas, que tienen planes. ¿Para qué? Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso, gloria a Dios que ustedes están en una denominación que les permiten estudiar. En otras denominaciones se dicen lo que yo hago y se dice lo que yo digo y nadie se le ocurra contradecirme. Sin embargo, ustedes están estudiando para que si en algún momento hay alguno que es hombre que quiere engañar, que usa las artimañas del error, ustedes lo puedan, de acuerdo a la escritura, identificar y de esa manera evitar. Y dice versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, uff, esto tendría que estar en todas las iglesias, en la puerta, ¿eh? La verdad en amor. La verdad sin amor lastima. La verdad es con amor. Escucho gente que dice, no, pero a mí me van a escuchar porque yo tengo la verdad, yo no tengo pelos en la lengua y que... Y puede ser que tenga la verdad, pero si no tiene amor, no sirve de nada tu verdad, hermano o hermana. Entonces, esto tiene que ser así. ¿Vas a decir una verdad? ¿Vas a decir algo? Pensá un segundo, ¿por qué lo voy a decir? ¿Lo voy a decir porque voy a edificar a mi hermano? ¿Lo voy a decir porque quiero lo mejor para mi hermano? ¿O lo voy a decir para embarrarlo un poquito a él o a ella y yo no me vea tan embarrado? La verdad no puede estar divorciada del amor. Si no, ¿conocen el lápiz de labio ese que se llama la gotita? Se ponen acá así, en el labio de arriba, en el labio de abajo y hacen así. Mejor no hablar si no vas a hablar en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Acordémonos que Pablo vio algo en el cielo que nosotros no sabemos y probablemente vio un cuerpo que se nutría y lo explica de esa manera. A nosotros no nos hace mucho sentido, quizás, pero Pablo lo explica de esa manera. Lo vamos a dejar acá porque si no, la semana que viene retomamos, si no me va a tomar mucho tiempo. Pregunta, ¿hay alguna pregunta o algún comentario o algo que no haya quedado claro, con lo que no estén de acuerdo o que quieran agregar? Bueno,
Todas esas preguntas que me hicieron la semana que viene veo a ver si las contestamos. Cada día te enseña mejor, Eduardo. La de- Como vos decís siempre. Cada día explico mejor. Bueno, entonces dejamos hasta ahí. ¿Les parece que oremos? Pastor, bueno, hola. Sí. Eh, lo bueno de la clase es que cada día uno, el Señor nos revela, ¿no? La libertad que tenemos en Cristo. Ujú, Una de las cosas que aprendí fue eh, que uno puede ejercer de otra manera el Evangelio, ¿no? Por ahí uno siempre estuvo limitado a, no, a la obediencia, a rajatabla, como decía usted, pero hoy podemos ver, pero, que hay otra parte buena también, ¿no? Que hoy podemos vivir otro tiempo, como usted dice, de estudiar, de capacitarnos, de recibir, ujú, para enseñar de una manera diferente a las generaciones futuras que Dios va a poner delante de nosotros para poder acercarlos a Él, ¿no? ujú. Sin Así lastimarlos. es. Así es. Recordémonos que dentro de toda esa libertad igual somos parte de un cuerpo. Es muy fácil entenderlo, porque todos tenemos un cuerpo. Nadie, a ver, ¿alguno vino acá sin el cuerpo? No. Entonces todos sabemos que esta mano tiene libertad, pero no tiene libertad para pegarle sopapo a esta cara. No tiene libertad para salir sola. Tiene que estar en armonía con el cuerpo. Entonces, cuando entendemos eso, sí tengo libertad, pero soy parte de una comunidad, soy parte de un cuerpo, soy parte. Entonces, tengo que encontrar la armonía para poder funcionar en ese cuerpo. Y entonces eso es edificarse en amor. Y un cuerpo que va caminando, que avanza, tiene que estar coordinado, tiene que estar en paz, tiene que, ¿sí? Entonces, sin conflictos. Si no, es un cuerpo que está enfermo y hay que sanarlo. Bueno, no es tan complicado, me parece a mí. Por eso Pablo pone el ejemplo del cuerpo. Pero bueno, medítenlo, piénsenlo y cualquier cosa la semana que viene lo vemos. O en el chat o donde quieran. Papá, gracias te damos por este tiempo que pudimos pasar juntos. Gracias por tu palabra, que siempre es eficaz, que siempre es cortante, que siempre viene y penetra y discierne las intenciones del corazón. Y en esta noche todos fuimos expuestos por la palabra, todos sabemos qué tendremos que corregir, qué tenemos que afianzar, qué tenemos que profundizar, porque todos tenemos Espíritu Santo dentro de nosotros que nos va guiando a la verdad. Así que papá, danos una noche de descanso y que no dejemos de pensar en todo esto que nos mostrás en Efesios, que no dejemos de meditar sobre esto, que no dejemos de preguntarte, que nadie se quede con lo que yo digo, papá, por favor, sino que te lo pregunten a vos, que lo revisen, que lo vuelvan a revisar y que lo recontra, súper revisen en la palabra si es cierto. Y de esa manera puedan ser llamados honorables, porque escucharon la palabra, pero fueron a las escrituras para ver si era realidad. Danos una noche de descanso y que el día de mañana lo podamos vivir para vos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén.